en cierta manera todos los argentinos somos pobres porque vivimos atrapados en la coyuntura. No se llama Facundo Manes, se llama Goropo. Así lo conocen en Salto, Goropo. Goropo es el nombre de un payaso. A vos te decían payaso. A Salto venían circos, comparsas, y nosotros hacíamos changas con mi hermano. Y acomodando silla cuando venían los circos. Y en uno de los circos había dos payasos que se llamaban Goropo y Chinchu, y Chinchulín. Y a otro amigo mío que estaba, el enano se llamaba Tapi. Entonces nos ponían sobrenombres. Y a mí me quedó Goropo, yo me largaba a llorar. Y cuanto más te largas a llorar, más te cargan. Y así quedó, y hoy todo el mundo me llama Goropo en mi pueblo. Te dicen Goropo directamente. Es Sí. más, dicen que los carteles decían Bote Goropo. Sí, Bote Goropo. No, Facundo no existe en Salto, es Goropo. ¿Y ese payaso iba todos los años? No, nosotros hacíamos changas en los diferentes circos que iban al pueblo y los diferentes comparsas y demás. Siempre trabajamos desde chiquito. Y en ese momento era una changa, un extra que nos hacíamos ¿Qué para hacían? salir. Bueno, de todo, desde ayudar a darle de comer a los animales hasta acomodar las sillas. Goropo y Chinchu. Chincho, tu hermano Gastón. Sí, que en realidad es Chinchulín y ahora le dicen Chinchu. Y el que en Salto ahora le dicen Chinchu a él y a mí Goropo. ¿Y a vos te dicen chau, Goropo? Sí, sí, pero WhatsApp, cuando es un amigo... En Salto no existe Facundo. Por eso los carteles, si ponían vote Facundo, no votaba nadie. En cambio, vote Goropo, hicimos una elección histórica desde el 83 que no ganaba nuestro espacio con esta cantidad de votos al peronismo. Y fue por Goropo, Fue no por fue Goropo. por Facundo, no creo que haya sido. Son dos hermanos muy unidos, muy seguidos, Gastón y Facundo, que se complementan. Sí, sí, la verdad que es mi mejor amigo. Yo no sé si soy el mejor amigo de él, porque tiene muchos amigos. Yo también tengo, pero él es mi mejor amigo. Y además es una persona increíble, mi hermano, porque siempre piensa en el otro, más que en él. Y bueno, siempre estamos juntos, de chiquitos estábamos juntos. La vida nos separó un poco, porque él estudió abogacía, se dedicó a la abogacía, a ser empresario, y yo me dediqué a la medicina, a la ciencia. Pero ahora la política, el desafío de contribuir al país nos unió de nuevo y estamos felices. ¿Quién tiene mejor carácter? ¿Vos Él. o tu hermano? No, él. Tenemos muchas cosas en común. Y sobre todo el compromiso por nuestro país, la utopía de cambiar la Argentina, en eso estamos juntos. Él piensa siempre... te voy a contar una historia. Él trabajaba desde chiquito, se involucró en la política, quizás antes que yo, con movimientos barriales en la época de los 80 en Salto. Y él lo cuenta esto. Y toda la semana él iba después del colegio a ayudar en el barrio vulnerable. Y me dijo un día, bueno, vení que el sábado hay fútbol, vení a jugar. Y yo fui. Y se armó una romería al lado mío de gente. Y yo decía, y él decía, pero ¿cómo? Yo trabajo toda la semana acá y viene mi hermano. Y bueno, y él siempre vio en mí esta conexión con la gente, esta empatía, y yo vi en él, que él también tiene empatía, pero vi en él esta visión para hacer grandes sueños. Y yo creo que en eso nos complementamos también. Cada uno sabe su rol. O sea que pero vos no está hablado. Vos sos empático desde siempre. Sí. Desde siempre. A veces Te no es gusta bueno. la gente. Sí, pero a veces no es bueno ser tan ¿Por qué? empático. Y porque ¿Por qué? sufrís. Ah, Imagínate. me dijeron que una vez no te saludó un vecino y lo perseguiste con la bici. Claro. ¿Es verdad? Sí, me digo, yo cobraba cuentas también. En una época de mi vida cobraba cuentas en un comercio y estaba con mi motito por Salto. Era una moto. Y saludo a uno y no me da bolilla. Entonces di la vuelta porque digo, debe tener algo conmigo. Entonces le cruzo la moto en la vereda y le digo, se llamaba Chifuleta. Chifuleta, ¿por qué no me saludaste? No, no te vi, me dice. Yo vi la paranoia de alguien empático. Así que bueno, Se imagínate. convirtió en una obsesión. ¿Cómo no me saludan a mí? No, bueno, puede ser, pero también imagínate un pediatra que está en una guardia y llega un chico sangrando. Si es muy empático, lo abraza, pero no lo cura. A veces la empatía, demasiada empatía también puede herir al que es demasiado empático. Y ¿A veces te lastima? totalmente, porque ¿Sí? uno percibe, claro, vos percibís... Que el otro no tiene onda que con el otro vos. no tiene onda o que hay ciertas emociones negativas, sobre todo... O que las- te quiere saludar por compromiso, pero Sí, las no te emociones- banca. Ponele, y ¿te das cuenta? ¿El muy Sí. empático se da Y cuenta? claro, sí, y las emociones negativas son infecciosas, te infectan. ¿Pero qué haces en la política entonces? Ahí está Bueno, lleno de es que yo emociones no sé, negativas, mirá, ¿no? pues, a ver, yo me banco decir que entré a la política, porque no quiero decir, no, la antipolítica. Yo creo,
como la medicina es buena y hay médicos buenos y médicos malos, como el periodismo es bueno y hay periodistas buenos y periodistas malos, yo creo que la política es la mejor herramienta de transformación social. Que hay políticos malos, lo hay. Que hay políticos buenos, lo hay. Mirá a Miguel Lipschitz esperando la vacuna y se murió en Santa Fe, presidente de la Cámara en Santa Fe. Bueno, entonces yo me hago cargo que entré a la política. Ahora no me siento un político, me siento alguien que viene a contribuir en un país que no tiene rumbo a tratar de que esto de alguna vez piense en grande. Bueno, que pero en grande. Ya sos un político. Sí, por eso por eso. Ahora, no estoy todo el día, como algunos, viendo si me apoya aquella persona de tal lugar. No estoy en lo que se llama rosca, que yo lo valoro, alguien lo tiene que hacer, pero yo estoy tratando de ver con qué ideas Argentina podría encontrar un sueño colectivo. Pero volviendo al punto, en el camino te encontrás con gente que saludás, todo cariñoso y ves una pared, sí, ponele, ¿no? Sí, es así, y uno detecta eso, y a veces alguien tiene más habilidad que otro, como en todo en la vida hay algunas habilidades, y detectar eso no es bueno, porque te das cuenta enseguida de la poca energía o de la mala energía. ¿La empatía es genética, es hereditaria, se aprende? ¿Cómo es? Es parte, buen punto, porque es algo clave para lo que viene en la Argentina y en el mundo. Después de una pandemia, si no logramos tener empatía, no nos podemos fusionar, y la única manera de salir es fusionados como un todo. Hay dos tipos de empatía. Una es la cognitiva. Por ejemplo, te voy a contar, la cognitiva es cuando uno entiende que el otro tiene creencias diferentes a las de uno y que puede haber incluso semillas de verdad en las creencias del otro que no son las creencias de uno. Parece fácil, pero es muy difícil. Hace un par de años fui a dar una charla a 9 de julio, cuando me invitaban más para el cerebro, para hablar, y hablé de la evolución. Y en la primera fila había un cura, y yo ahí en la charla me di cuenta, él debe tener otras creencias que yo. Después nos saludamos, no pasó nada, pero eso es una empatía cognitiva, darse cuenta que el otro tiene creencias diferentes a la de uno. Y respetarlo. Pero hay otra empatía que es más importante y coincide con liderazgo, que es la empatía emocional, es sentir lo que siente el otro. La empatía emocional correlaciona más con liderazgo que el coeficiente intelectual. ¿Y esa es genética? Bueno, la conducta humana es una mezcla de lo genético y de la experiencia. Pero es una habilidad, la empatía, como el lenguaje, como la memoria, como las funciones ejecutivas. Y empezamos a tener cierto grado de empatía compleja a partir de los 4 años. Y se puede mejorar. Sobre todo lo que hay que hacer es enfocarse en el otro. Porque nosotros vivimos ensimismados. Y cuando uno quiere ser empático, el primer paso es salir de estas obsesiones del pensamiento que tenemos sobre nosotros. Si vamos a una fiesta, en vez de preocupar cómo estamos, si tenemos un granito, si estamos despeinados, preocuparse del otro. Enfocarse en el otro ya ayuda muchísimo a mejorar la empatía. Pero hay personas que miran a los ojos, que registran al otro, que escuchan, y no sabemos bien por qué. Es una magia. Es una magia que no sé, Susana Jiménez, Carlos Menem, personalidades empáticas. Sí, exactamente. La empatía es eso. Vos fíjate, te voy a contar una anécdota de alguien que para mí tenía una gran dosis de empatía, que es Mandela. Mandela estuvo 27 o 28 años preso. Creo que se le murió un hijo, pasaron cosas dramáticas mientras estaba en la cárcel. En la primera conferencia de prensa, inclusive mucha gente no sabía los rasgos físicos de Mandela después de 28 años en la cárcel. Y todo el mundo estaba esperando esta conferencia. Él nunca había visto cámaras, porque cuando empezó a estar preso no había cámaras, no había flashes. Y la tercera pregunta la hizo el periodista que escribía las peores cosas sobre él y sobre su movimiento, y del diario que peor lo trató y que quería directamente que no salga de la cárcel. Entonces hubo un silencio cuando el periodista dijo quién era y de qué diario. Y Mandela le dijo, uy, mister, no me acuerdo el nombre, qué bueno tenerlo acá, gracias por venir, leo con atención sus artículos. Y lo desarmó. Otra persona hubiese salido con resentimiento, con frustración, porque el hijo se murió en la cárcel y no lo vio. Empatía es eso, es hacer... Igual estamos hablando de un ser de otro planeta. Está bien, pero ese es el extremo de la empatía, pero... Sí. ¿Pero te gustaría ser así? ¿Poder tener empatía hasta con tus enemigos? Sí, obvio. Yo trato de ser así. ¿Sí? Trato de ser así, sí. Y trato de desearle lo mejor al adversario o a alguien que
que no le caigo bien. Y ¿sabes qué? En el fondo es un acto de egoísmo porque te da felicidad. Cuando vos le decías lo mejor al que quizás es adversario ocasional o a alguien que no te quiere o alguien que te hizo un daño, vos le decís que le pase lo mejor, te hace bien. Hay cosas que los seres humanos tenemos que aprender que nos hacen bien, como el altruismo, como desear lo mejor a las personas, así que no me engancho tanto. A veces como ser humano naturalmente tenés la emoción cuando se dispara no se puede controlar, pero después sí puedes trabajar la emoción. Pensaba en tu papá, que fue médico, que ya no está, que murió hace unos años y que quizás está adentro tuyo y te preguntas, ¿esto le parecería bien a mi papá? ¿Te pasa? Bueno, qué bárbaro esta pregunta, porque hace 2 días fui a Arroyo Dulce, el pueblito donde crecimos, y había una casona donde vivíamos que está abandonada. Y uno que estaba ahí tenía la llave. Entramos y creo que lo voy a poner en las redes en estos días. La foto fue impresionante. Estaba el consultorio de mi viejo como... ¿Viste cuando vos descubrís, un arqueólogo descubre algo que estaba intacto? Estaba el consultorio de mi viejo con la camilla de esa época, estamos hablando del 70, con el escritorio, con su escritorio, todo con tela de araña. Y ahí me hice esta pregunta que vos me haces ahora, increíble, hace 2 días. Y ¡Qué fuerte! sí, terrible, pasó hace unas horas y es más, le hacía así, el polvo de la camisa digamos, estaba todo con tela de araña y me hice esa pregunta, ¿qué pensaría mi viejo? Y mi viejo tenía 2 héroes, Favaloro y Alfonsín. Y bueno, yo tuve el honor de ser rector de la Universidad Favaloro, de crear neurociencias ahí. Y ahora estoy un poco siguiendo el camino de reconstruir un paradigma, de ayudar un poquito, con mi granito de arena, a reconstruir un paradigma que nos inspiró a todos los argentinos, como fue la reconstrucción democrática, ahora la modernidad. Así que en cierta manera, mirá si influyó mi viejo que sus 2 héroes han calado hondo en mí, ¿no? Porque trabajé y trabajo en Favaloro y también estoy en la Unión Cívica Radical. Así que me parece que mi viejo influyó más de lo que pensaba. Seguramente influyó un montón, porque dicen que a tu papá lo que más le interesaba era el conocimiento, además. Sí, él nos decía me dice, miren chicos, hay 2 cosas importantes en la vida. Así crecimos. Vos fíjate que era medio bohemio mi viejo. Cobraba con pollos, vivíamos con lo justo porque él trabajaba todo el día, pero no cobraba con dinero, era el médico rural, hasta los 7, 8 años que vivimos en Arroyo Dulce, después fuimos a Salto. Y él nos decía a mi hermano y a mí, miren chicos, hay 2 cosas importantes en la vida, el amor y el conocimiento, porque reflejan las 2 cualidades más importantes que tiene un ser humano, que es la inteligencia y la generosidad. O sea, en ese contexto crecimos, quizás no buscando lo material, buscando lo importante en la vida. Y con el tiempo estudié las cosas que nos dan bienestar a los seres humanos y no tiene que ver con lo material, tiene que ver con tener un sueño, ser altruista, conocer, Lo que te aprender. decía tu papá. Increíble. Y bueno, mirá, y yo en ese momento pensé, pero ¿cómo mi viejo me habla de esto? Y yo veía que en otras casas se hablaba de otros temas, ¿no? De cuántas cosas materiales uno tiene o de progresar en otros aspectos. Y bueno, era un sabio mi viejo. Quizás tenía otros defectos, pero hoy puedo decir que era un sabio mi viejo. ¿Por qué otros defectos? Bueno, no defectos, no sé si la palabra defecto, pero bueno, a veces Tenía los sabios... sus cosas. Y como padre a veces es alguien que es medio bohemio y sabio, quizás no estaba. Yo jugaba bastante bien al fútbol, por ejemplo, me la rebuscaba. Y nunca me fue a ver. Ah. Y yo decía, había otros compañeritos míos que jugaban horrible y los padres estaban... A mí me hubiese gustado que mi viejo no estuvo. No sé, me habla... como hubieras querido, no estuvo. Claro, claro. Por ahí, ¿Y tu mamá? Mi mamá es de origen croata, no terminó 6º grado, pero es una perseverancia. Para mí es la más inteligente de la familia. Es la única que no estudió y es la más inteligente y mucha garra. Y ella fue más dura con nosotros en el sentido de que estudien. Había una vez había una profesora de matemática en Salto que por años ningún varón había aprobado matemática. O sea que ya sacarse un 4 y aprobar ya era yo saqué 9,75. Y mi vieja, llegué, que era un hito en una década, creo que ningún varón sacó más de 4 con esa profesora.
Y llegué a mi casa y digo, mamá, aprobé matemática, que ningún varón hace 10 años que aprueba matemática, y saqué 9,75. ¿Y por qué no 10? Esa era Ah. mi vieja. O sea, un papá bohemio que no estaba muchas veces y una mamá muy exigente. Sí, esa fue la combinación. Y justamente la que más influyó para que estudiáramos fue mi vieja, que es la que menos estudió. ¿Y quién era de los dos o de tu familia, quizás otra persona, cariñoso, empático, gamba? Me falta eso. Sí, muy buena pregunta. ¿Alguien? ¿Sabes quién fue? Creo que fue Arroyo Dulce y Salto, el pueblo. El pueblo. Sí, el patio de nuestra casa era el pueblo. Es una de las cosas que yo lamento en el fondo de mis hijos, no sé si ellos lo lamentan, que viven según su estrato social o su edad. En los pueblos uno iba a un lugar y estaba la gente de diferentes décadas, la gente de diferentes estratos sociales. En mi colegio iba el hijo de la persona con más plata en el pueblo, que que trabajaba en una compañía de agro internacional, hasta el hijo del más pobre. Te voy a contar algo que me pasó cuando llegué a Cambridge. Después supe que me pasaba lo mismo que le pasa a muchos cuando llegan a grandes universidades, no solo a mí, pero yo pensaba que me pasó a mí, que era se llama síndrome del impostor. Vos decís, el sistema se equivocó, porque ¿cómo yo estoy acá? O sea, algo pasó que yo llegué acá, falló el sistema, no me detectó. Después sé que muchos que estudian en Harvard, en Cambridge, en Oxford, les pasa esto, Claro. no solo a mí. La mayoría de los compañeros míos eran egresados de Eton, que es un colegio, uno de los más elitistas del mundo, donde estudian Los hijos de los reyes, de los exactamente. ricos. Bueno, y hasta tiene un acento en inglés diferente. Y justo me tocó un cuatrimestre con varios egresados de Eton y teníamos que resolver problemas de física. Ellos eran súper inteligentes, inglés el primer idioma, sabían física, yo no entendía nada. Y bueno, y yo decía, bueno, pero nadie trabajó en la imprenta Gutenberg. O sea, la autoestima que necesitaba para ¿La afrontar tenías? en ese momento. No, pensaba en mi gente, en mi pueblo, o sea, te quiero decir que todo esto que hablamos me acompañó durante toda la vida. Lo siento, y me acompaña ahora, mi gente. Yo el otro día volví a Salto y para mí si me critica alguien conocido en la Argentina por mi ideología, no me importa. Ahora, si yo voy a Salto y a un amigo me dice, che, estás diferente o cambiaste, no defendés los valores nuestros, ahí me preocuparía. Es que sos muy popular desde chiquito en Salto, ¿o no? Sí, bastante. Fui presidente del Centro de Estudiantes. Claro. Me gusta mucho el contacto con la gente. Y después me di cuenta estudiando que el contacto con la gente, el vínculo humano, es también otra fuente de bienestar, de felicidad. Una de las cosas que más nos da felicidad a los seres humanos es tener vínculos y contacto humano. Y yo creo que vamos a volver a eso post pandemia. ¿Todo tipo de vínculos o estás hablando de la familia, los vecinos, los Todo compañeros tipo. de trabajo? Si la diferencia está en vos salir, yo ahora vivo en un edificio, si a la mañana cuando salgo, por ahí que estoy apurado, me concentro en ir al auto que me está esperando o al garage donde tengo el auto y ni registro a la persona, encargado, al encargado, ponele. es diferente a si yo aunque esté apurado, digo, hola Héctor, ¿cómo andás? Che, perdió Boca, ganó River. Ese contacto disfrutar también esta entrevista, no estar, uy, María Laura es una buena periodista, ¿qué me va a preguntar? Disfrutar, el contacto humano en general es muy bueno. Y a veces nosotros vivimos pensando la próxima tarea y revisando el pasado. Y bueno, disfrutar el presente. Pensaba, qué mal estamos entonces con 2 años casi con poco contacto o nulo, ¿no? Qué mal estamos. Tremendo. Qué alejados. Tremendo. Por eso creo que no registramos el impacto de la pandemia en nuestras vidas. Primero que mucha gente perdió cosas importantes, familiares, trabajo, sueños, pero todos tenemos una pérdida. Fueron años de pérdida. Y yo noté, sinceramente, que los argentinos nos quebramos por dentro en la pandemia, porque no es lo mismo pasar una pandemia, en todos lados es difícil, pero no es lo mismo pasar una pandemia en un país desarrollado, en Alemania, con el Banco Central Europeo detrás, con el respaldo, con cierto rumbo básico, a pasarlo en un país empobrecido, sin rumbo, decadente en muchos aspectos sociales, como la Argentina, ¿no? Como además con un montón de gente que cobra en negro y dejó de cobrar cualquier tipo de ingreso, ¿no? Dejó de hacer changas, dejó de trabajar, no vio el futuro. Es muy difícil pensar sueños ahora, ¿no? Hay cosas que quedaron
que dejaron huella. Es un pueblo triste la Argentina hoy, un pueblo que se ha resignado. Y yo creo que parte de lo que pasó en el conurbano, que el peronismo perdió apoyo popular, es porque mucha gente humilde, vulnerable, dijo, yo ya me resigné a tener una vida así, pero no quiero que mi hijo viva igual o peor que yo. Ahí fue un quiebre que para mí no se va a suplir con clientelismo. La gente tiene miedo de frustrarse otra vez, ¿no? Por eso está más cauta en creer. Y tiene razón. Los argentinos vinimos viviendo frustraciones en frustraciones. Y vamos a seguir frustrándonos si realmente no hacemos un cambio de paradigma, porque Argentina tiene dos problemas. Yo digo que tiene anosognosia, que Argentina tiene anosognosia, que es un término que usamos los médicos para los pacientes que no reconocen su problema. Cuando un paciente tiene una parálisis o tiene una adicción y no reconoce, tiene mal pronóstico porque no puede dejarse ayudar. Y Argentina tiene anosognosia, pensamos que somos un país rico en recursos naturales, no somos tan ricos per cápita, estamos en la tabla tipo 40 y pico, y los recursos naturales hoy no pueden dar bienestar, la economía no se basa tanto en los recursos naturales, no puede dar bienestar a 45, 50 millones. Y también nos mentimos en que estamos en vías de desarrollo, estamos en vías de desarrollo, no quiero aburrirte con números. Entonces, realmente nos vamos a volver a frustrar. Por eso el desafío acá no es ser presidente, porque hay muchos presidentes que tuvimos de la democracia y muy pocos pueden caminar por la calle. El desafío acá es pertenecer a un sueño colectivo, como fue con la democracia, que nos encamina a la modernidad. Vos estudiaste y seguís estudiando las tomas de decisiones, cómo se hace una toma de decisión. Y debe ser difícil ahora para los argentinos tomar decisiones, ¿no? Claro, porque tenemos dos sistemas de toma de decisiones, básicamente. Uno automático, rápido, no consciente, reflejo. Basado en las emociones previas, basados en experiencias previas, en hábitos. Ese lo usamos todo el día casi, porque no requiere gasto mental. Y nosotros tenemos recursos cognitivos limitados. No podríamos usar este segundo sistema de toma de decisiones que es racional, analítico, deliberado, pero requiere gasto mental. Entonces vivimos en un modo automático y a veces chequeamos con el sistema racional. Los dos son buenos. Ahora, cuando uno está estresado, angustiado, vive en el día a día como vivimos los argentinos, usamos más el sistema automático. Por eso, en cierta manera, todos los argentinos somos pobres porque vivimos atrapados en la coyuntura. Cuando vivís atrapados, ni hablar la gente que vive en la pobreza y que tiene que estar todo el día dedicado su capacidad mental a ver qué comer a la noche, qué darle de comer a los hijos. En el fondo, además de todo el drama, es una trampa porque no le permite salir de la pobreza. Y como país también estamos así, estamos todo el día en la coyuntura y ese estrés que tenemos de todo lo que hablamos no nos permite imaginar un camino para salir. Y hace décadas que estamos atrapados. Entonces, volviendo a tu punto, sí, la angustia, el estrés, la tristeza favorece este sistema automático de decisiones, ¿no? El sistema tan racional, analítico a largo plazo. ¿Qué es lo que sabe un médico neurólogo del que tiene enfrente? ¿Tenés alguna herramienta que no tenemos los demás? ¿Te das cuenta de cosas? Sí, la personalidad es... Bueno, yo soy neurólogo y hice neuropsiquiatría y también neuropsicología, neurociencia. Tengo sé todo. Esa formación. Tenés una formación enorme, gigantesca. ¿Qué te permite ver en poco tiempo, más allá de que no lo vas a usar, pero qué te permite saber de las personas que te rodean? Bastante. Por ejemplo, en los últimos meses vi más psicópatas que en toda mi vida. ¿En serio? Y claro, manipuladores. Un psicópata es manipulador, es muy superficial, no tiene remordimiento, la culpa siempre es del otro, es cruel, no tiene empatía, muchas veces es charming. Así que la mejor manera de evitar los psicópatas, de lidiar con un psicópata es evitarlos. Evitarlos, se complica en algunos casos, ¿no? En la política se debe complicar. Bueno, hay profesiones que deben tener más rango de psicopatía que otras, ¿no? Pero no es blanco-negro, todos tenemos es como la ansiedad o la tristeza, todos tenemos ciertos, o las obsesiones, todos tenemos algunos rasgos obsesivos, pero el problema es cuando estos rasgos complican la vida de uno y la vida de los demás. Claro. Pero bueno, rasgos psicópatas vi en estos meses más que nunca en mi vida. En todo, no solo en los políticos, en muchos rubros. En muchos rubros claro, relacionados. Porque te juntás con mucha gente, relacionados, claro. Después, pero también vi generosidad, vi altruismo, sobre todo en los sectores populares.
Y te voy a contar una anécdota de Salto. Para que quiero algo con los psicópatas. Pensaba, está bueno que sepan, ojo, yo me doy cuenta, ojo, tengo las herramientas y me doy cuenta que todos ustedes están un poco chiflados o que le hacen mal a la gente, ¿o no? Bueno, porque a veces, pero aparte como país, porque yo creo que hay mucha inteligencia para mantener el poder, pero no para ayudar al país a salir del subdesarrollo. Me parece que para sostenerse. Lo que tenemos que hacer es usar la inteligencia para encaminarnos hacia la prosperidad. Porque acá no tenemos que ver Europa o los países que se desarrollaron como Australia o Israel o Estados Unidos. Acá en 1800 y pico había en un momento 78% de analfabetos. Y hubo unos patriotas que hicieron la ley 1420, hicieron la educación como herramienta de una nación. Y décadas más tarde, en 1947, Argentina tenía menos analfabetos que Italia y España. O sea que acá hubo gente que pensó en el largo plazo. Pero ahora hace décadas que estamos permanentemente pensando en la coyuntura y eso nos dificulta ver de qué vamos a vivir hoy, en 5 años, en 10 años. Nadie pregunta de qué vamos a vivir en la Argentina en un mundo cada vez basado en una economía basada en el valor agregado, en el conocimiento de qué vamos a vivir. Y bueno, me parece que tenemos que usar esta energía que veo en la política, que se usa muchas veces para mantener el poder, en encaminar este país hacia el desarrollo de una vez por todas, porque si no hacemos esto vamos a tener, lamentablemente, en unos años 70% de pobres. Pensaba en tu hijo Pedro, con el nombre de tu papá, que ¿cómo vas a hacer para que no te haga mañana el mismo reclamo que vos le haces a tu papá dentro de vos, ¿no? De no estuviste, papá, no estabas cuando yo estaba jugando al fútbol, porque ahora no tenés horarios. Sí, pero estoy. Porque tengo tiempo de calidad con él y con Manuela, tengo tiempo de calidad, me dedico. Estoy poco tiempo, es cierto, pero cuando puedo estoy con ellos. Una de las cosas que me da más placer es estar con mis hijos, estoy concentrado, trato de involucrarme. Es una lección que aprendí. Pueden decir lo mismo, pero los que yo... Vos lo aprendiste porque lo viviste, claro, en carne propia. Sí, yo lo viví un poco y también me parece que me da mucha felicidad estar con ellos, aprendo mucho de ellos. Así que en cualquier momento que tengo libre, yo lo trato de disfrutar con mis hijos. En campaña se habla de muchas cosas. Una de las cosas de las que se habla es del famoso diagnóstico a Natalia Cohen. ¿Te arrepentís de haber hecho de haber estado en esa cuestión que siempre se recuerda, digo, con el paso del tiempo? Decís, ¿cómo estuve ahí? Porque te trajo dolores de cabeza, sobre todo. No, yo hice con la... no hablo nunca de los pacientes, pero con la resonancia y con lo que me contaban los amigos, ni los familiares, los amigos, yo hubiese hecho el mismo diagnóstico hoy, que además fue ratificado por varios expertos. Yo no tuve nada que ver. Más que nada fue una operación de prensa. Yo nunca tuve ningún problema con este tema. Y habla más de los que usan eso para atacarme que de mí. Y la verdad que como médico uno a veces tiene que hacer diagnósticos que son difíciles, son duros, es el rol del médico. ¿Y qué va a pasar con ese rol del médico? ¿Seguís haciendo diagnósticos? Sí, sigo viendo. Es más, veo 1 o 2 pacientes por día. En general, ¿con qué tipo de patologías? Bueno, me vine a consultar por toda patología, porque yo hago 2 tipos de entrevistas hoy. Una, el equipo a veces me pide, los equipos que trabajan conmigo me dicen, tenés que ver una segunda opinión. Entonces, cuando el equipo tiene dudas sobre el diagnóstico de alguna patología, y después me llegan diferentes casos de niños y adultos de cualquier problema neurológico o psiquiátrico y yo lo encamino hacia la dirección correcta con expertos y especialistas. Pero pienso seguir como médico. Juan B. Justo me dijo una frase que a mí me enganchó en estos días, porque él en un momento se dedicó a la política, era médico, y le preguntaron por qué. Y él le dijo, bueno, porque mi consultorio no alcanza, hay dolor social. Y te digo la verdad que yo también hice de médico en la campaña y hago de médico. Ver tanto dolor y estar ahí, en cierta manera muchas veces los médicos ayudamos estando, porque hay patologías que no tienen cura, patologías que tienen mal pronóstico y el médico tiene que ser predecible, tiene que acompañar, además de ser el tratamiento correcto. Y bueno, la verdad que la política tiene mucho de médico. El buen político debe abrazar el dolor, debe conectar con el dolor de la gente. Facundo, ¿qué va a pasar el domingo 14? ¿Qué supones que va a pasar? Hay una sociedad que se cansó de un sistema, de una época. Yo creo que están haciendo un cambio de época. Se puede aprovechar bien o mal, pero la sociedad
le dijo basta a las fórmulas de siempre, a las prácticas de siempre, a los mismos de siempre. Y yo creo que están haciendo una nueva Argentina, que ya no es anti. ¿Y lo van a votar a Goropo? Bueno, yo creo que deberían votarlo el Goropo. Deberían votarlo. Bueno, la verdad que Goropo es el argentino medio. A ver, representa alguien que no nació en una élite, ni social, ni política, ni económica, ni cultural. Y a través de la educación, siendo honesto, trabajando, prosperó ese país, hay que recuperarlo. Gracias por este rato. No, gracias a vos. Buenísimas las preguntas. Gracias.